que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino. El sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. Estamos conversando de la identidad. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. En el registro de Juan, del Evangelio, en el capítulo 14, Jesús le habla a sus discípulos de su partida. Él iba al Padre y además a preparar lugar para los discípulos, para que ellos estuvieran donde Él estaba. Esto denota que, si bien Cristo estaba en Jesús, físicamente con los discípulos en ese momento, a su vez estaba en Dios o en el Padre. 2. Todas las cosas que habló Jesús están en un ámbito espiritual. Él es el Rey y trajo el reino y además nos permite estar en el reino. Los discípulos no entendían esto porque vieron las cosas materialmente. Por ello que Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente según lo que está registrado en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 3. Pablo en la carta a los Efesios amplía de mejor manera lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Pues todo parte desde cuando Él te eligió. Por ello que en solo 3 párrafos de la carta y en el inicio de la misma detalla 10 puntos muy relevantes que son: nos dio toda bendición en los lugares celestiales. Nos escogió antes de hacer el mundo. La elección fue para ser santos y sin manchas delante de Él. Por amor nos predestinó para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Nos eligió para hacer la alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado o en Cristo. Y en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados y delitos. De acuerdo con las riquezas de la gracia, Él nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. De acuerdo con lo que le plació, nos dio el misterio escondido, aquel que se había propuesto, el cual es de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y en la tierra. Nos dio herencia en Cristo y finalmente nos predestinó para el propósito bajo su voluntad. Amados en el Señor, la carta de Efesios es la carta más compacta y precisa del diseño de la iglesia, pues parte de nuestra elección y propósito, los que claramente definen nuestra identidad. Habla de la unión en el espíritu y el amor. Luego continúa cómo debe ser nuestro caminar. Sigue después con el relacionamiento, partiendo desde el matrimonio, hijos y empleos. Y termina con el equipamiento que debemos tener para ser partícipes de la obra de Dios. Es una carta quizás compleja por el lenguaje, ya que cada frase contiene riquezas de la gracia para nuestras vidas. Pero no por ello vamos a dejar de leerla. Al contrario, te invito a que la leas y no solo una vez, varias veces, porque en cada nueva lectura que hagas, el Señor irá revelando materiales para la construcción y definición de tu vida o tu identidad. Desde el inicio de este estudio, hemos estado indagando en los detalles que están definidos en el Señor para responder a las preguntas: ¿qué define tu identidad o quién eres? Pablo entendió perfecto quién era. Hermanos, en ese camino a Damasco, el Dios Todopoderoso le reveló que Él no era un fariseo, que Él no era un emisario con poder del Sanedrín, que Él no era el justiciero de la ley, que Él no era el sheriff de Israel y que apresaba a los del camino, que Él no era el ciudadano de Roma, el hijo de un importante mercader de Tarso. Amados, todo eso estaba en Pablo, estaba en Él, era parte de su historia, habían sido parte de su vida. Claro que sí, pero todo eso no definía realmente su existencia y por lo tanto no marcaban realmente su identidad. Todos esos sucesos de la vida en Pablo y experiencias fue lo que
Dios dispuso de antemano que él viviera, pero nada de eso reflejaba la verdadera identidad del apóstol en Cristo Jesús. Para que lo pienses en perspectiva correcta, en Saulo de Tarso estaba escondido Pablo, el apóstol de los gentiles, aunque él no lo sabía. A sus 34 años de edad, Saulo de Tarso, en ese camino a Damasco, respirando amenazas de muerte a todos los del camino, ese día el Señor interrumpió la rutina de su vida. Ese día Saulo se enteró que había sido elegido por el Señor para una tarea absolutamente distinta. Ese día Saulo chocó con la piedra angular. Hermanos, Dios tiene todo el derecho de interrumpir tu vida y va a tomar todos los elementos necesarios para detenerte y cambiar tu rumbo. Pese a ti, pese a lo que pienses, pese a tu cosmovisión, pese a tu historia, pese a tus problemas. Porque lo que Dios quiere es revelarte tu verdadera identidad, tu verdadero propósito a partir de un cambio de rumbo. Pablo dice, pero cuando Él que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó para su gracia, se agradó de revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 17 en la versión cuarta de la Biblia textual. El apóstol, después de unos 15 años de recorrido en el camino, reconoce mientras escribe esta carta a los Gálatas que el Señor lo había escogido desde el vientre de su madre para que anunciara el Evangelio. Miren lo que reconoce el apóstol, para anunciar el Evangelio, por lo que Pablo entendió que su identidad estaba en Cristo. Por eso que la motivación de cambiar su nombre era para hacer morir al fariseo Saulo de Tarso, para dar vida a un hombre nuevo llamado Pablo, el apóstol de los gentiles. Con los años, pasados al menos unos 20 años desde su conversión, el apóstol escribe en la carta a los Efesios ya con una mejor claridad, con una mejor revelación, con una maduración de la revelación de Cristo en su vida. Y él dice lo siguiente en Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4, en la versión cuarta de la Biblia textual. Pablo, con este entendimiento de esta revelación, entiende que ya no había sido desde el vientre de su madre la elección, sino que ahora él está entendiendo la profundidad de la revelación de Jesucristo a su vida al decir que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Mientras vas transitando en el tiempo por el camino, vas entendiendo más y más cosas. Por ello que Dios no te llamó a estar en crisis, hermano. Dios te llamó para estar en Cristo. Las crisis, cualquiera que ésta sea, vivienda, salud, financiera, empleabilidad, etc., todo eso, mis amados, son circunstancias. Nada de eso define realmente tu éxito o una vida fracasada. Es más, Dios no quiere que tu vida sea un fracaso. No, hermanos. Dios quiere que tu vida sea plena en Cristo, llena de éxito en el Señor. El cambio de identidad es un proceso, mis queridos hermanos. A los discípulos seleccionados por Dios les tomó años, 3 años y medio con el propio Cristo enfrente. Solo fueron instrucciones iniciales para ellos, pero todo partió desde una decisión: seguirlo a Él. Leamos algunos ejemplos en el registro de Mateo, capítulo 4. Y dice, andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban una javega en el mar, porque eran pescadores. Les dice, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron.
Y cuando pasó de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, el Zebedeo, y Juan su hermano, que remendaban sus redes en la barca con su padre Zebedeo. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Y recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 23, en la versión cuarta de la Biblia textual. Si te fijas, hermano y hermana que me estás escuchando, ellos accedieron inmediatamente a la invitación. No hubo una meditación extensa de la decisión, porque un discípulo reconoce a su maestro. Hubo una renuncia al oficio por cambiar por otro. Ellos dejaron lo que estaban haciendo y emprendieron el viaje con Jesús. Quizás no logres entender cómo alguien es capaz de dejar incluso padre, madre, oficio, empleos, hijos, incluso por la causa de Cristo. A veces estas decisiones son incomprensibles, pero un verdadero discípulo entiende la riqueza del llamamiento de quien lo está llamando. El Señor no abandonó las familias de estos hombres. Al contrario, Dios se ocupó de todo. Nada faltó, nada se perdió, porque el Señor no iba a destruir lo que tienes. Lo va a usar para su causa, solo si eso no te estorba para su causa, ni la obra que va a comenzar en tu vida. El proceso de cambio de identidad involucra una decisión, y esa decisión es en fe, sabiendo que Él va a cubrir todo. Como dije hace algunos días, los tesalónicos recibieron al Señor en plena certidumbre. Ellos no cuestionaron nada, no se demoraron nada en abrazar el Evangelio y ser triunfadores en la propagación del Evangelio. Esto está en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Hoy, los mimados creyentes cuestionan todo lo quieren llevar a la lógica, todo lo quieren llevar a su razonamiento. Solo van a los recintos a entretenerse y no para adquirir enseñanzas que les permitan vivir y experimentar en sus vidas el Evangelio y, por supuesto, menos propagarlo. El evangelista Marcos nos dice en el capítulo 3 de su registro del Evangelio: y sube al monte y llama a los que él quería, y fueron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para echar fuera demonios. A Simón puso por nombre Pedro, y a Jacobo el Zebedeo, y a Juan y el hermano de Jacobo. También les puso por nombre Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, a Felipe, Bartolomé, a Mateo, Tomás, a Jacobo, el de Elfeo, a Tadeo, a Simón, el cananitas, y a Judas Iscariote, quien también sabemos que lo traicionó. Marcos capítulo 3, versículos 3 al 19, en la versión cuarta de la Biblia textual. Fíjate una cosa, los 12 fueron establecidos. Me gusta la palabra que usa la traducción de la Biblia textual, porque eso denota que hay una posición que Dios quiere poner a estos hombres. Hay un cambio en la posición. Ya no son simples pescadores. Dios los estableció por medio de Cristo, porque Dios los había elegido, incluso al que había de traicionar al propio Señor. Dios seleccionó a Pedro pese a que sabía que lo iba a negar y que años después se iba a comportar como un hipócrita. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios sabe tus limitaciones, hermano. Sabe el proceso en el que estás. El Señor entiende tus dubitaciones, entiende tus dudas, tus conjeturas y hasta los predicamentos que tienes en tu cabeza. Pero si partes entendiendo que Él te eligió, te seleccionó para trasladarte de lugar, para trasladarte de posición, para cambiar tu identidad, entonces vas a entender que Dios no se equivocó contigo. A Dios no le interesa, hermanos, la profesión. No le interesaba la profesión de Pedro, ni su hermano, tampoco la de Santiago. El Señor los estableció como discípulos para empezar un crecimiento personal, individual, pero a su vez
corporativo. En cada uno ya había puesto una función, pero su labor y ejecución iba a ser como cuerpo. Pablo nos dice lo siguiente en la carta de los Romanos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Muchos leen solo esta parte de la carta, pero déjame decirte que si tú dices que amas a Dios, debes ser un discípulo. La elección es para discípulos, no para creyentes. El cambio de identidad es para discípulos, no para los que se reúnen en una iglesia a calentar un asiento. Porque mira lo que continúa la carta, dice: porque a los que antes escogió, también los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. El Señor predestinó a los elegidos por Él y los llamó. Nota este detalle en lo que está escribiendo Pablo. Si tú estás recibiendo la revelación de Cristo o ya sabes que has sido elegido, tú te enteraste de algo que Dios ya había hecho en tu vida antes de que te enteraras. Por esto que nuestra identidad se forja a partir de saber la verdad. Porque antes de que fueras un ciudadano, el profesional, el padre o la madre, el hijo o la hija, incluso marido o esposa, Dios te había elegido antes de todo eso. Por eso que tu verdadera identidad, ¿dónde está? ¿En tu vida terrena? ¿En tu vida secular? ¿O en las cosas que Dios te dio antes de que te enteraras? Sigamos leyendo la carta. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambruna, o desnudez, o peligro, o espada? Si yo entiendo mi identidad, hermanos, que está en Cristo Jesús y forjada antes de la fundación del mundo, ¿quién es el que me respalda? O en tu caso, ¿quién es el que te respalda? ¿Una cuenta en el banco? ¿Los bienes que tienes? ¿Tu casa? ¿Tu auto? ¿O lo respalda Dios mismo operando a través de ti? Continúa la carta diciendo, como está escrito, por causa de ti se nos mata todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el degolladero. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó, porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39, en la versión cuarta de la Biblia textual. Me encanta lo que dice Pablo. He sido persuadido, porque en nuestra naturaleza es normal que la tribulación, la angustia, la hambruna, la desnudez, el peligro o incluso la espada nos haga desvariar, nos haga dudar, nos haga retroceder, nos haga claudicar. Pero con estos acontecimientos es como se forja el temple y la identidad de un verdadero discípulo e hijo del Señor. A los creyentes domingueros, todos estos sucesos los tambalea, los hacen dudar, los sacan de la congregación, porque su frágil humanidad cargada de sus sentimientos los mueve en la fe que tienen y los hace desvariar. Porque la fe, hermanos, está ligada para ellos en un buen pasar.
Amado hermano, amada hermana, la fe sin pruebas no es fe. Mira lo que nos dice Pedro. En 1 de Pedro capítulo 4 dice: Amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido para aprobaros, como si algo extraño os aconteciera. Más bien, regocijaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. 1 de Pedro capítulo 4, versículos 12 al 14, en la versión cuarta de la Biblia textual. Amados, quien entiende su verdadera identidad, sabe que lo primero de todo es que es hijo del Señor, y ante el fuego de la prueba se regocija. Pero un hijo no es un simple creyente, sino que un hijo conoce, entiende y participa de todo lo de su Padre. Y todo esto por medio de Cristo. ¿Lo vas entendiendo? La identidad de un hijo se forja en base a las pruebas. El Señor le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el Señor prometió estar todos los días con nosotros. Por eso que el creyente que solamente tiene un intelecto superficial de las Escrituras y no las vive, no las mastica, no las experimentas, jamás podrá entender la profundidad del llamamiento de Dios a su vida. Es por ello que la palabra escrita dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Al finalizar el episodio, hay una decisión que debes tomar. Si es verdaderamente tan importante tu identidad proveniente de tus padres, del lugar, del suelo en que vives, la profesión, familia, o ya tienes claro que tu identidad está en Cristo y todo esto pasa a segundo plano. Leamos juntos lo que dice el registro de Mateos, de las palabras del Señor a los discípulos. Cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a un hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halló su vida, la perderá. El que perdió su vida por causa de mí, la hallará. El que os recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por el nombre del profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por el nombre de justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que dé a beber tan solo un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por cuanto es discípulo, de cierto, que de ningún modo perderá su recompensa. Mateo capítulo 10, versículos 32 al 42, en la versión cuarta de la Biblia textual. Tu identidad, hermano, tu identidad, hermana, en Cristo tiene un costo importante de fe. Ese costo no está dispuesto a pagarlo un creyente, pero un verdadero hijo, una verdadera hija del Señor, un verdadero discípulo, lo tiene claro. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias por este hermoso estudio acerca de la identidad, de cómo tenemos ejemplos en las Escrituras que nos dejan clara lo que tú tienes para nosotros. Lo difícil de este proceso, Señor, son las renuncias, cuando tenemos que dejar padre y madre por causa de tu nombre, cuando hay que dejar hijos y trabajos incluso. Si vemos las Escrituras,
no hay discípulo que no dejó hasta su empleo por causa de ti, pero ninguno hasta el día de su muerte renegó de tu bendito nombre. Es porque hay recompensa, incluso en nuestro pasar en este mundo, delante tuyo. Nada queda sin retribución. Por eso que Pablo, con esa claridad en los últimos días, él dice: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera hasta el final. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Rey justo. Padre, sabemos que hay recompensa para aquellos que son capaces de tomar decisiones difíciles en fe delante de tu presencia. Pero estoy seguro que antes que un hombre y una mujer del Señor tome esta decisión, tú ya estás, Señor, operando en su corazón y en su entorno. Permite, Señor, que los verdaderos discípulos que escuchan este programa puedan tomar las decisiones correctas delante de tu presencia, levantarse y comenzar a anunciar el Evangelio, viviéndolo primeramente en sus vidas, para que lo que hablen desde sus labios, Señor, sea una experiencia vivencial cargada del poder del Espíritu Santo en cada palabra. Te ruego, Padre Celestial, que levantes obreros, mujeres y hombres de Dios, ungidos por tu presencia, Señor, para hablar con claridad de tu palabra, sobre todo en estos tiempos en que la oscuridad está abundando. Señor, que no haya silencio en nuestros labios para hablar lo que debemos decir. Que haya valentía, Señor, en cada momento de nuestras vidas, en cada segundo, en donde quiera que estemos. Permítenos, Señor, hacer un cambio desde hoy en adelante, para que tú uses nuestras vidas, tú uses a cada hermano, tú uses a cada hermana, en cualquier lugar, bajo tu dirección y propósito, porque somos tuyos, Señor, comprados por tu preciosa sangre, para anunciar las virtudes, porque tú nos llamaste. Todo esto te lo pido, Señor, en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito a sintonizar nuestros próximos episodios. No se despeguen de nuestra sintonía, porque seguiremos conversando de fascinantes temas de edificación para el cuerpo de Cristo. Y por supuesto, te invitamos a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor, y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Y yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Y yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Papá, usa mi vida, Señor. Úsanos, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte
con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Y yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas